No era una descripción, era una condena, y lo más inquietante es que esa condena no nació de la magia, nació del centro mismo del poder. A lo largo de la historia, pocas figuras han sido tan distorsionadas, tan manipuladas, tan cuidadosamente construidas como la figura de la bruja, siempre femenina, siempre sospechosa, siempre al borde de lo prohibido. Pero si uno se detiene, si rasca apenas la superficie, descubre algo incómodo. La bruja no era el problema. El problema era lo que esa mujer sabía. Porque hubo un tiempo en que el conocimiento no estaba en libros, estaba en las manos, en el cuerpo, en la experiencia. Las mujeres observaban la naturaleza, conocían los ciclos, sabían de plantas, de nacimientos, de curas, de dolores. Un saber que no necesitaba tinta, ni firmas, ni academias. Y justamente por eso se convertía en peligroso. Las élites intelectuales masculinas, vaya, se repite la historia, despreciaban ese conocimiento, no porque fuera inútil, sino porque no podían controlarlo, porque no estaba escrito, porque no estaba firmado, porque no respondía a sus reglas del patriarcado. Y lo que no se puede codificar se desacredita, se ridiculiza, se transforma en superstición. Pero el proceso no terminó ahí, porque ese mismo saber fue tomado, absorbido, reescrito. Lo que en manos de una mujer era sospechoso, en manos de un hombre, guarda, se volvió ciencia. El problema nunca fue el conocimiento. El problema era quién lo poseía. Y entonces se construyó una idea persistente y silenciosa, muy eficaz y terriblemente dañina. La idea de que la mujer no estaba capacitada para comprender el mundo en su forma racional. No puede pensar, no puede saber, no puede decidir. Y si lo hace, entonces algo está mal, algo anda mal. Ese algo tenía nombre: brujería. Con el fortalecimiento de los sistemas religiosos, el cuerpo femenino dejó de ser simplemente un cuerpo. Se convirtió en símbolo. Pasó a ser ejemplo de todo, de tentación, de desorden y pecado. La menstruación era un símbolo incomprendido, el embarazo una causa de temor y el parto algo completamente inexplicable. Todo aquello que no podían dominar fue señalado como peligroso. La mujer empezó a habitar en un lugar muy incómodo, entre lo puro y lo impuro, entre la vida y la muerte. Y en ese límite, cualquier conocimiento que tuviera la mujer se volvía sospechoso. Mientras tanto, los hombres podían interpretar lo divino, experimentar, ritualizar sin ser perseguidos, porque su autoridad era legítima. La de las mujeres empezaba a estar prohibida, y no solo prohibida, sino también perseguida. Y así, el control del cuerpo femenino dejó de ser una cuestión privada, se volvió política, se volvió religión, se volvió algo social. Comenzaron a dictarse normas de vida. Se le impusieron pautas de conducta y los gestos de sus manos, de sus cuerpos y sus rostros comenzaron a vigilarse. Eran altamente sospechosos, porque una mujer libre acarreaba un verdadero problema. Y esa mujer libre era aún más sospechosa, más problemática, cuando como mujer no dependía de nadie. El temor por las viudas, las solteras, las ancianas, mujeres que vivían fuera del sistema, comenzó a crecer. No tenían padre, no tenían marido, no había hijos que pudiesen controlarlas. Mujeres que se sostenían solas. Y esa autonomía no se celebraba, sino que se temía, porque desarmaba el relato más cómodo de todos, que la mujer necesita tutela. Una mujer que no necesita a nadie es una grieta profunda en el sistema. Y si además esa mujer aconsejaba, curaba, resolvía, tenía influencia, entonces ya no era solo una excepción, era una pura amenaza.
El problema nunca fue su conducta, fue su autoridad. Una autoridad que no había sido otorgada por ningún hombre. Una mala cosecha, y ahí estaba la mujer convertida en chivo expiatorio. Una mujer sentada en su inmensa soledad, detenida en el tiempo, sin nadie que la defendiera, sin testigos que pudieran acusarla, testigos reales, y sin la posibilidad de presunción de inocencia, porque desde siempre y desde cualquier ángulo y para cualquier interpretación, su palabra, su gesto, su risa eran sospechosos, y la justicia en aquel entonces tampoco era neutral. Pero ¿sabes una cosa? Lo más brutal no era el castigo, era el mensaje que se dejaba. Cada mujer acusada era una advertencia para todas las demás. No te salgas del sistema, no te atrevas, no cuentes tus verdades en voz alta, no hables, no sepas, no seas, porque el miedo, como de costumbre, ordena disciplina. Amigos, la historia lo dejó claro. La brujería no se trató de un fenómeno mágico, sino que fue una construcción, un andamiaje de arquitectura precisa, con el sencillo objetivo de vigilar, domesticar y castigar. Las mujeres no fueron perseguidas por lo que hacían, porque de verdad no hacían nada, solo vivían sus vidas como querían. Las mujeres fueron perseguidas por lo que representaban. Y ese pecado era sabiduría, conocimiento, sin el permiso del sistema. Autonomía, sin un tutor que custodiase el rumbo. Existencia, sin obediencia. Uno a veces tiende a pensar que con el tiempo las hogueras se apagaron, sí, pero no te confundas. Los mecanismos que encendían las hogueras siguieron y siguen funcionando. Porque cada vez que el poder no puede controlar a una mujer, no la escucha, no la entiende, no la discute, la desacredita, la ridiculiza, le cambia el nombre. Antes era bruja, hoy todavía estamos decidiendo cómo llamarla. Del sol y los rayos de la luna.